Hola a todos y bienvenidos al resumen de La maldición roja del caballero. Así que comencemos. Ratan Radiang, mago autoproclamado genio, está investigando la maldición roja para demostrarle a los viejos de la sociedad mágica lo increíble que es. Pero dichos ancianos lo inculparon ante la Inquisición de la Iglesia Real por investigar esta maldición. Ingresan a la casa de Ratán para capturarlo. Ratán logra escapar, pero es perseguido y buscado por todo el reino. 3 meses después, en el norte más lejano del reino, Ratán ingresa al bosque maldito negro, donde nadie puede entrar y nadie puede salir, a excepción que lo encuentre dicha persona. Ratán siente que lo van a atacar por la espalda, pero logra defenderse gracias a su magia. Al darse cuenta que la persona que lo iba a atacar era el caballero de acero negro, descubre que la leyenda es real y nadie puede salir a excepción de que caballero o que muera en el bosque. El caballero le dice que puede intentar acabar con él, pero es imposible, ya que por la maldición roja que él tiene, cualquier herida que tenga se cura, no envejece ni tampoco se enferma. Ratán, al ver que el caballero tenía la maldición roja que tanto ha estudiado, le propone curarlo y así salvar también su propia vida. El caballero no está muy seguro de los métodos, pero acepta. Ratán le pide que lo lleve a sus aposentos, pues el método para curarlo es mejor hacerlo en un lugar cómodo. La maldición roja ha sido estudiada por mucho tiempo, pero lamentablemente por los sacrificios de muchos voluntarios fue prohibida, ya que los métodos clásicos para romper maldiciones no logran funcionar en ella. Ratán logró encontrar una manera de romper dicha maldición, que consistía en la fusión de mana, o unión de dos cuerpos, es decir, tener relaciones hasta expulsar todos sus fluidos de placer. Ese era el método que, según Ratán, podía romper la maldición roja. Despoja al caballero de sus prendas, pero había una en específico que molestaba a Ratán, ya que su casco no podía ser retirado, y este impedía que Ratán lo besara. Aparte de eso, Ratán continuó con su plan de aliviar al caballero para que expulse la maldición. Pero había algunos factores que tener en cuenta, y era que Ratán no le había comentado qué estaba haciendo al caballero, lo cual le hacía dudar de sus métodos. Y segundo, este método no ha sido probado, ya que era la primera vez que Ratán tenía la oportunidad de hacerlo, y aunque la Inquisición lo consideraba ridículo, él pensaba que por haber sido él el que lo descubrió, iba a funcionar al 100%. Cuando por fin el caballero pudo hacer su primera expulsión, Ratán consume un poco de este fluido, que hace que su cuerpo al parecer se empiece a sentir extraño. Pero él no es el único, pues el caballero pierde el control y quiere introducirlo dentro de Ratán, pero sin previa preparación, lo cual ocasiona un descarre a Ratán y le pide que se detenga. El caballero no le hace caso hasta que ve que Ratán está llorando y sangrando. Se disculpa, pues no sabía qué estaba ocurriendo ni tampoco nunca ha tenido relaciones, y mucho menos con un hombre. El caballero curó las heridas de Ratán con su magna. Ratán lo regaña, pues estaba a punto de cometer un horrible crimen, pero al final lo disculpa y se pone a pensar que si con la boca o con la mano tal vez no sea suficiente, y que su curiosidad por romper la maldición es más fuerte, está dispuesto a sacrificar su bello agujero, todo sea por la magia. Así que le enseña al caballero cómo prepararlo, para que éste pueda tener relaciones con él. Para sorpresa de Ratán, lo hace muy bien con sus dedos. El caballero preguntaba cada minuto que podía por el bienestar de Ratán, pues no quería volverse a equivocar como la primera vez. Ratán seguía firme ante todo, que era poder romper la maldición. El problema era que el caballero le preguntaba cada paso a seguir, y esto lo avergonzaba. Los dos por fin pudieron unir sus cuerpos, pero Ratán seguía queriendo besarlo, incluso si eso significaba hacerlo encima del casco, lo cual hizo, considerándose ganador ante el caballero. A la mañana siguiente, Ratán se levanta de inmediato para averiguar qué había ocurrido con la maldición.
El caballero le explica que aunque no tuvo muchos cambios físicos, podía sentir su mente un poco más despejada, pero en ese instante pudo ver cómo los rastros de la noche anterior todavía seguían escurriendo de la parte trasera de Ratán. Este le explica que es importante limpiarlo, porque si no puede ser muy problemático para más adelante. El caballero confirma el nombre de Ratán y le pregunta que si su intención con quitarle el casco era ver su cara, lo cual Ratán le dice que sí. Además sentía curiosidad, pero esto solamente lo piensa. El caballero accede a mostrarle el verdadero rostro de la maldición, pero para sorpresa de Ratán era un hombre extremadamente hermoso con cabello rubio, que hasta Ratán sintió que lo había engañado con todo eso de que tenía un horrible rostro por culpa de la maldición. Pero el caballero lo detiene y le explica que esto es debido a un collar que le ayudaba a cambiar su apariencia temporalmente y regresar a como era antes de la maldición. El caballero besa a Ratán y le pide que si puede ayudar a romper la maldición. Por supuesto que no importa cuántas veces lo tenga que hacer, Ratán la eliminará. Los dos comienzan a unir sus cuerpos. Ratán está sorprendido por lo mucho que mejoró el caballero por haberlo hecho solo una vez, y el caballero está impresionado por lo débil que es ante el placer. O tal vez es débil ante Ratán, pero siempre asegurándose de obedecer a Ratán, pues no quiere ser odiado por él. Ratán de hecho le dio permiso de que hiciera lo que deseara con él, y así los dos se dejaron llevar. A la mañana siguiente, Ratán se despierta y se da cuenta de lo mucho que lo disfrutó. Y además de eso, el caballero se encontraba dormido con su casco. Al parecer no quería que Ratán viera su apariencia verdadera. Otro detalle es que estaba limpio, es decir, que el caballero se tomó su tiempo de limpiarlo. Ratán se da cuenta de lo bueno que es él y el buen trato que él le da y le gustaría que esto durara más tiempo, pero al fin y al cabo, cuando la maldición desaparezca, las personas podrán ingresar al bosque y él como un fugitivo tendrá que irse y todo será solo un buen momento que pasaron. Cuando el caballero se despierta, Ratán le dice que es momento de realizar el último paso, que sería la manera de romper una maldición en modo clásica, que es intercambiando el maná a través de la sangre. Y así lo hicieron. La maldición fue dispersa y Ratán le pregunta el nombre al caballero, pero antes de eso le pide que se quite el casco. Cuando el caballero se acercó al espejo, pudo notar que su apariencia no regresó a la normalidad. Él consideraba que su rostro lucía como el de un monstruo. Al parecer, la maldición estuvo con él tanto tiempo que su apariencia se volvió permanente. El caballero, que había considerado permanecer con Ratán, decide mejor terminar con su existencia, pero Ratán lo detiene con un beso y le confiesa que prefiere esa apariencia, ya que la otra era demasiado llamativa y esta es más humana. El caballero se sorprende, pues Ratán es la primera persona en decir que tiene una apariencia humana en mucho tiempo. Además que es la primera vez que su corazón se siente así de cálido, pues fue algo que aprendió gracias a Ratán. Besándole le revela su nombre a Ratán y los dos deciden salir del bosque juntos, pues el sueño de Ratán era ayudar a todas las personas que sufrían de esta maldición, pero no del mismo modo en el que ayudó al caballero, sino que creó una poción que pudo vender. Las maldiciones tienen muchas formas de nacer, pero lo que tienen en común es que cambian a las personas. Y al parecer la más poderosa de todas las maldiciones es la del primer amor. Y su tono es rojo. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado. Gracias por ver.